Hoy vamos a meternos de lleno en una historia bastante inesperada sobre la música de Reik, una de las bandas de pop más importantes de Latinoamérica. Pero, ojo, esta no es la típica historia de fama o premios, no. Es sobre cómo sus canciones se convirtieron, literalmente, en una herramienta de supervivencia psicológica para una persona. Y esta cita, que viene directo del análisis del caso, nos pone sobre la mesa el gran misterio. A ver, ¿cómo es posible que algo que te causa dolor, que es motivo de estigma, sea al mismo tiempo la clave para sanar? Bueno, vamos a desmenuzar esto. Por un lado, tenemos al Reik, que todo el mundo conoce, ¿cierto? Los ganadores de Grammys, las superestrellas globales con miles de millones de vistas. Pero, del otro lado de la moneda, la historia es completamente diferente. Para una persona, esta misma música fue su refugio, sí, pero también un motivo de ataque. Y al final, un símbolo de resistencia. Son dos mundos que chocan, conectados por las mismas canciones. Para poder entender esta locura de paradoja, tenemos que viajar al mundo de Luis Manuel Castro Durán, el protagonista de esta historia, y sobre todo, al entorno tan hostil que le tocó vivir. A ver, su historia personal es fundamental para entender todo. Pierde a su padre muy joven y crece en un ambiente donde predominan las mujeres. Esto forjó en él una personalidad súper sensible. O sea, lo educaron para estar conectado con sus emociones, para ser atento, no para ser el típico competidor agresivo que a veces la sociedad espera de los hombres. Y claro, esa sensibilidad se topó de frente, pero con una pared, con su entorno social. Y no crean que eran críticas sutiles, no, era un ataque frontal, directo y constante. El mensaje que recibía de sus compañeros era, clarísimo y súper cruel. Ser como él era motivo suficiente para que lo excluyeran, para que lo dejaran solo. Al final, la etiqueta fue raro. Lo marginaron. Y lo peor de todo es que no era por algo que él hiciera. Era, literalmente, por ser él mismo. Ahora, fíjense en esto, que es muy interesante. Este tipo de bullying, este acoso, tiene un nombre técnico en psicología. No lo estaban castigando por sus acciones, sino por atreverse a expresar una sensibilidad que rompía con las ideas súper rígidas sobre cómo debe ser un hombre. Entonces, en medio de todo este caos, de esta hostilidad, ¿dónde encuentras un refugio? ¿Un lugar seguro? Bueno, para Luis, la respuesta estaba en la música. Y no era solo ponerse los audífonos y ya. Lo que él estaba viviendo es un proceso que los psicólogos llaman internalización narrativa musical. En palabras sencillas, las canciones de Reik se convirtieron en el guión de su propia película, en un manual para entender su vida, sus relaciones y todo el dolor que sentía. De hecho, la música estaba cumpliendo 3 funciones casi terapéuticas. Primero, le ayudaba a regular sus emociones sin tener que explotar. Segundo, las letras le daban palabras a su dolor, lo convertían en algo que podía entender. Y tercero, y quizá lo más importante, le hacían sentir que no estaba solo, que en algún lugar alguien entendía perfectamente lo que le pasaba. Pero bueno, aquí es donde la trama se complica de verdad, porque esa misma música, su único refugio, también se convirtió en un arma que usaban en su contra. La presión era de no creer y venía de todos lados. Su propia madre, su tío, hasta sus compañeros, que llegaron a atacarlo físicamente solo por su gusto musical. Todo esto lo metió en lo que se conoce como un doble vínculo masculino. Es básicamente una trampa, un callejón sin salida. Si mostraba sus emociones, se enfrentaba al ridículo y al castigo. Pero si se hacía el duro, si se desconectaba, estaba traicionando quién era él en realidad. O sea, hiciera lo que hiciera, perdía. Cualquiera pensaría que con todo esto uno se quiebra, ¿no? Pero no. Él usó la música no solo para aguantar, sino para contraatacar, para resistir y para reconstruirse desde adentro. Y la prueba de esto está en su subconsciente, en unos sueños que son, espectaculares. En el primero, sueña que Reik da un concierto en su pueblo. Conoce a Jesús Navarro, se dan un abrazo y se va con él en una moto. Es un símbolo puro de validación, de lealtad, ante tanta crítica.
Luego, en otro sueño, está en una fiesta con sus amigos, pero no para de escaparse a un concierto sorpresa de Rake que está ahí al lado. Este sueño es una metáfora perfecta de su vida en ese momento, la lucha de tener que vivir en dos mundos para ser fiel a sí mismo. ¿Y el tercer sueño? Bueno, este es la coronación, la máxima vindicación. Sueña que Rake toca en su pueblo, pero esta vez al lado de gigantes como Bad Bunny y Maluma. Es su propia mente gritándole al mundo: ven, mi gusto musical no solo es válido, es de clase mundial. Un mensaje directo para todos los que lo criticaron. Y toda esta reconstrucción interna al final tuvo un resultado increíble en el mundo real. Pasó de soñar con ser futbolista a convertirse en un entrenador que inspira. Y aquí es donde todo cobra sentido. Esa misma sensibilidad por la que tanto lo castigaron, la combinó con disciplina y se convirtió en su superpoder para llevar a un equipo a ganar. La historia de Luis, que es increíble, en realidad nos abre la puerta a una idea mucho más universal: el poder que tiene la música como la banda sonora de nuestra vida interior. Miren este número: 6.000 millones, con B de bueno. Esa es la cantidad de vistas que tienen los videos de Rake en YouTube. Es una cifra casi imposible de procesar, ¿verdad? Pero, y aquí está el punto de toda esta historia. Para al menos una de esas 6.000 millones de reproducciones, no era un número, era una herramienta, un refugio, una razón para no rendirse. Era literalmente un salvavidas. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Qué canciones forman la banda sonora psicológica de cada quien? ¿Qué artistas, sin siquiera imaginarlo, nos han dado las herramientas para entendernos, para resistir y al final para reconstruirnos?